La política estadounidense se ha convertido en un circo donde los payasos están al mando y el sentido común huye despavorido. ¿Hasta dónde ha llegado la locura de las autoridades y qué le espera al mundo? Scott Ritter, un exoficial de inteligencia curtido en batalla y desilusionado con los ideales de la guerra, expresa abiertamente su desprecio por el estado actual de los asuntos en Estados Unidos. Admite que en las últimas elecciones, a regañadientes, votó por Trump, viéndolo como el mal menor. Ritter, que esperaba el fin de las guerras y las iniciativas de paz, fue engañado. Trump no solo no mejoró las relaciones con Rusia, sino que exacerbó el conflicto. Ritter siente particular indignación por la situación en Oriente Medio. Trump, quien prometió poner fin a las guerras interminables y llegar a un acuerdo con Irán, en realidad permitió un ataque contra Irán, lo que Ritter considera una traición y una trampa astuta. El consejero del líder supremo de Irán y todo el equipo negociador fueron aniquilados, lo que, según Ritter, priva a Estados Unidos de toda credibilidad. Ritter considera especialmente cínica la aparición de Trump en Arabia Saudita, donde habló de paz mientras, en opinión de Ritter, preparaba el terreno para una gran guerra. Ritter está convencido de que Trump está llevando al país a una catástrofe nuclear. En conversaciones con funcionarios de Moscú, Ritter supo que Rusia no usará armas nucleares primero, pero responderá si Estados Unidos ataca a Irán, y el objetivo será Europa. Ritter cree que la miopía del círculo cercano de Trump y del propio presidente está empujando al mundo hacia el desastre. Scott Ritter continúa criticando duramente la escena política estadounidense, enfatizando que, a pesar de todo, en los pasillos del poder todavía quedan personas sensatas que comprenden la importancia del control de las armas nucleares, los riesgos y la fragilidad del equilibrio internacional. Sin embargo, en opinión de Ritter, Trump prefiere ignorar a estos expertos, rodeándose de figuras dudosas. Como ejemplo, menciona a un tal Esset, exoficial del cuartel general operativo, cuyos conocimientos estratégicos, según Ritter, plantean serias dudas. Más cerca aún del presidente, según Ritter, se encuentra Mark Rubio, un hombre que, al parecer, sueña con la guerra contra todos, Rusia, Irán, China. Rubio, además, logró ocupar dos puestos clave a la vez, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, lo que, en opinión de Ritter, es una violación directa de la Constitución. Esta situación, según Ritter, convierte a Trump no solo en una decepción, sino en una verdadera vergüenza para el país y para la propia idea del liderazgo estadounidense. Ritter llama a Trump un mentiroso al que no se le puede creer ni una pizca, enfatizando que sus mentiras son de naturaleza sistémica, patológica y destructiva. Ritter se pregunta, ¿la tierra prometida arrinconó a Trump, o él jugó inicialmente según sus reglas? Quizás todo lo que está sucediendo es una operación cuidadosamente planificada, en la que solo una poderosa respuesta de Irán fue una sorpresa. Ritter reconoce que no lo sabe con certeza, pero está seguro de una cosa: Donald Trump es un hombre cobarde, moralmente débil e intelectualmente indefenso, incapaz de defender sus convicciones, fácilmente manipulable. No es un líder, sino un títere. Quizás, cuando Trump pronunciaba sus grandilocuentes discursos sobre la paz, incluso los creía, pero cuando se trata de decisiones concretas y compromisos, retrocede. No es capaz de llevar a buen término las iniciativas de paz. El gran negociador. Según Ritter, es ridículo, Trump es un fracasado que es utilizado para avivar conflictos, empujando a Estados Unidos al colapso, ya que no puede defender sus propios principios de paz, no agresión y normalización de relaciones. Ritter subraya que el verdadero camino hacia la paz es un camino difícil, que Trump no puede recorrer. Ritter recuerda la intervención de Trump en Arabia Saudita, donde leía un discurso escrito por sus redactores, intentando dar la impresión de ser un pacificador. Trump habló de una nueva generación de líderes en Oriente Medio, que superaban los viejos conflictos y construían un futuro basado en el comercio, no en el caos, de una gran transformación sin intervención occidental. Sin embargo, según Ritter, Trump no creía ni una palabra e incluso no entendía de qué hablaba, confundiendo Kabul con Kabul. Ritter no culpa a los redactores, pero considera que el presidente debe ser consciente de lo que pronuncia, algo que, en su opinión, no ocurrió con Trump. No fue un gesto político, sino un espectáculo, parte de una operación más grande. Según Ritter, todo el viaje a Arabia Saudita fue orquestado y llevado a cabo en una ventana de 60 días acordada por la Tierra Prometida, para crear una ilusión de estabilidad antes de un ataque al estilo Pearl Harbor contra Irán.
Ritter declara, Trump es un criminal por excelencia, un criminal ejemplar, que contribuyó a organizar un ataque al estilo Pearl Harbor. Cada estadounidense que inclina la cabeza el 7 de diciembre en memoria del pérfido ataque de Japón, debe darse cuenta de que ahora nosotros mismos nos hemos convertido en aquellos a quienes condenábamos. Ritter exclama, América se ha degradado, ha caído bajo. ¿Dónde están las protestas? ¿Dónde está el movimiento antibelicista?, pregunta Ritter. Sí, hubo una manifestación contra el Reichstag, pero ¿dónde está el movimiento masivo por la paz? No existe. Mientras tanto, la cúpula de hierro, destinada a proteger a los aliados, no da abasto. Irán asesta golpes devastadores, el puerto de Haifa está destruido, el aeropuerto borrado del mapa, la infraestructura de gas arrasada, las bases aéreas ocultas. La aviación se evacúa a Chipre porque el país no es seguro y, según Ritter, la situación solo empeorará. Scott Ritter continúa arremetiendo contra la política de defensa de Estados Unidos, señalando cómo cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes se han destinado a la cúpula de hierro y su modernización, pagados del bolsillo estadounidense. Los complejos THAAD, los sistemas Aegis en los barcos, la red de satélites. Una arquitectura de defensa antimisiles colosal, creada durante años. ¿Pero cuál es el resultado? El sistema funciona de forma mediocre, derribando solo una parte de los objetivos. Ritter subraya que por semejante cantidad de dinero, simplemente está obligado a interceptar algo. Sin embargo, la mayoría de los objetivos están diseñados desde el principio para la intercepción. Irán, según Ritter, lanza misiles viejos repletos de señuelos, creando falsos objetivos para las defensas aéreas estadounidenses. Mientras tanto, los misiles reales se deslizan y alcanzan sus objetivos. Las reservas de interceptores estadounidenses se están agotando, y circulan rumores de que los misiles THAAD casi se han terminado y no se producen nuevos. Ritter se pregunta, si usted es el comandante en la región del Indo-Pacífico, ¿no es hora de dar la alarma? La retórica antichina en medio de almacenes vacíos de SM-3 y SM-6 es un suicidio. Los misiles se retiran de los barcos en el mar de China Meridional y se trasladan a Israel. ¿Con qué defender entonces a Taiwán? La respuesta es con nada, porque no queda nada, y lo poco que hay funciona a medias. El presidente, mientras tanto, sigue hablando del proyecto Cúpula Dorada, prometiendo un supersistema de defensa antimisiles de $175.000 millones en 3 años. Pero, como afirma Ritter, esta tecnología no existe, y todos los cálculos no se cumplen. El ejemplo de Israel es ilustrativo. Cualquier análogo de la Cúpula Dorada se convertirá en un agujero en el presupuesto igual de grande, pero ya de 4 billones, y aún así no funcionará, porque el presidente cree lo que le dicen. La situación llega al absurdo, e incluso los escépticos empiezan a dudar. El teatro del absurdo alcanzó su culmen cuando Donald Trump montó otro espectáculo en la arena mundial. La reunión del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, de la que se esperaba mucho, terminó en nada. Todos esperaban una declaración sobre Oriente Medio, pero recibieron silencio. Los europeos están alarmados, los analistas susurran, comprendiendo que la situación se está saliendo de control. Berlín y París, al unísono, hablan de incomprensión de las acciones de Estados Unidos, lo que asusta más que nada. Los habituales ultimátums del presidente estadounidense recuerdan una obra de teatro barata. Unos fingen ordenar, otros fingen obedecer, y el público finge creer. En París, Berlín, Roma y Madrid reina un tenso silencio. ¿Es esto una improvisación, un error o una partida cuidadosamente orquestada? Nadie lo sabe. Formalmente, Europa permanece en la órbita de Washington, pero la realidad dicta nuevas reglas, donde cada uno persigue sus propios intereses. Para Estados Unidos, es solo una combinación en el tablero geopolítico, pero para Europa, es una amenaza real, económica, política y humanitaria. Crece la amenaza de una nueva ola de migración y la desestabilización de las fronteras del sur. ¿Quién recogerá las consecuencias de las aventuras ajenas? Según Ritter, la locura estadounidense ha agitado a los gobiernos europeos. Los ministerios de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania e Italia convocan urgentemente reuniones a puerta cerrada, formando grupos analíticos con diplomáticos, expertos y agentes de inteligencia. El centro de atención es una sola pregunta: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Washington? ¿Hay alguna pizca de previsibilidad en lo que está sucediendo? ¿Es posible, de alguna manera, controlar la situación?
En Berlín, según Ritter, el ambiente es aún más tenso. Uno de los asesores de alto rango del canciller admitió en una conversación privada con un periodista: todo esto recuerda horriblemente los errores fatales de principios de la década de 2000. Asusta no solo el tono general de Washington, sino también la forma de conducir esta nueva campaña. La ausencia total de coordinación, de diálogo normal con los aliados, de una evaluación sobria de las consecuencias para Europa. Simplemente rompen, doblan, presionan, y a quien le toque limpiar los escombros, no importa. La Unión Europea, como irónicamente señala Ritter, sigue siendo un conglomerado de individuos desunidos y agitados. Los países del este en pánico por la posible desestabilización en sus fronteras. Los del sur recuerdan la pesadilla de la crisis migratoria de 2015 y esperan con ansiedad una repetición. Los escandinavos tradicionalmente cautelosos. Y Alemania y Francia buscan convulsivamente alguna fórmula de reacción que les permita salvar la cara ante sus votantes. Especialmente, según Ritter, Italia está nerviosa. El nuevo gobierno se debate entre los problemas económicos internos y la necesidad de demostrar solidaridad europea. Varias visitas planificadas a Oriente Medio fueron canceladas en el último momento. Oficialmente por razones logísticas, pero en realidad, para no parecer involucrados en un juego ajeno. Al final, Roma adoptó una postura de espera, prefiriendo observar el desarrollo de los acontecimientos desde la barrera. Mientras tanto, las organizaciones humanitarias en Bruselas, Ginebra y Ámsterdam ya calculan los posibles flujos de desplazados. Según algunos periodistas, que han filtrado documentos internos, se habla de cientos de miles de refugiados si la crisis se prolonga. Especialmente vulnerables son el Mediterráneo oriental, los Balcanes y el sur de Italia. La infraestructura allí hace tiempo que funciona al límite, y la tensión social ha pasado de los debates políticos a la vida cotidiana. El problema de Europa, subraya Ritter, radica en su posición esquizofrénica. Las obligaciones la obligan a participar, pero el sentido común le dice que se mantenga al margen. Cualquier decisión es como un veneno. El apoyo incondicional a Washington provocará una tormenta de indignación en sus propios países. La resistencia desestabilizará el ya precario equilibrio de Bruselas, y el reconocimiento abierto de la falta de preparación para una nueva ola de crisis equivaldrá a admitir la propia debilidad. Por lo tanto, concluye Ritter, en los medios europeos aparecen titulares: ¿qué está pasando? ¿Dónde está la diplomacia? ¿Por qué nadie nos pregunta? Nadie se apresura a responder, ni en Washington ni en las capitales europeas. Las decisiones se toman en algún lugar, lejos, y de Europa no se espera participación, sino consentimiento silencioso. Incluso los Países Bajos y Bélgica han hecho una pausa, no porque no tengan una postura, sino porque han decidido esperar, ver cómo se desarrolla la nueva combinación y luego encajar con cautela en la estructura final. Según Scott Ritter, esta táctica de espera ha convertido definitivamente a Europa en un espectador indefenso y humillado en el teatro geopolítico del absurdo. No solo no controlan el juego, sino que ya ni siquiera pretenden poder influir en nada. Su máximo es esperar permanecer en la platea, sin ser alcanzados por los escombros. En los gabinetes de los políticos europeos no hay caos, sino un silencio denso, pegajoso y nervioso, de ese en el que nadie se atreve a asumir la responsabilidad de una decisión. Y el día comienza con un informe de inteligencia, un análisis sofisticado de los titulares de los periódicos recientes y patéticos intentos de descifrarlas incoherentes declaraciones del presidente estadounidense. Cada nuevo tuit, cada nueva frase de Washington se convierte en un acertijo, cuya resolución es peligrosa en sí misma. Cualquier interpretación puede convertirse en un fiasco diplomático. El establishment europeo, como lo describe vívidamente Ritter, está atrapado en un callejón sin salida entre dos desesperaciones: salvar la cara política ante sus votantes o no meterse en una nueva crisis humanitaria y económica, entre las obligaciones de alianza y el instinto de autoconservación, entre la solidaridad declarativa con Estados Unidos y la conciencia de que Estados Unidos los está arrastrando a una aventura cuyas consecuencias tendrá que pagar Europa. Aquí está este vacío gravoso, la ausencia de declaraciones claras y la reacción sin vida a los acontecimientos. He aquí por qué resuena el estribillo: ¿y nosotros qué pintamos aquí?, como un conjuro de resignación. Ritter enfatiza: los veteranos de la alta política ven claramente la razón. En la base de esta ruptura de la estructura global siempre estuvieron aquellos a quienes, políticamente correctos, se les llama estrategas internacionales, y en esencia, globalistas, que soñaban con un sistema único, ideal, manejable y predecible para todo el mundo. Pero la vida,
como de costumbre, hace sus ajustes, todo se derrumba. En el papel, todo parecía impecable: asfixia económica con sanciones, servidumbre por deuda, sometimiento mediante maniobras diplomáticas y control tecnológico. En algunos lugares, esto funcionó temporalmente, pero en puntos clave el sistema falló. Rusia, según Ritter, debería haber sido aplastada por sanciones masivas y golpes a su reputación. Pero en lugar del colapso, se produjo una adaptación, una transformación de la economía, el fortalecimiento de la soberanía tecnológica y la reorientación de las relaciones internacionales. Además, los países antes orientados hacia Occidente buscan nuevos centros de poder, destruyendo el monopolio anterior. Corea del Norte, como un claro ejemplo de rompedor de esquemas, vive según su propia lógica: amenazas, aislamiento, sanciones interminables, todo en vano. Pyongyang sigue su línea, equilibrando al borde, y su principal arma es la imprevisibilidad estratégica, que a menudo es más efectiva que cualquier ejército o economía. China, en 2 décadas, ha pasado de ser un centro de ensamblaje mundial a un arquitecto de un nuevo orden mundial. Los megaproyectos de infraestructura, como la Franja y la Ruta, nuevas estructuras bancarias y una ofensiva diplomática en regiones antes controladas por Occidente, han convertido a Pekín en un centro alternativo para muchos países cansados de la hegemonía occidental. La competencia global actual, como subraya Ritter, ha trascendido la fuerza militar. Es una guerra de significados, estándares y normas, y en esta lucha, China actúa con más flexibilidad, visión de futuro y tecnológicamente que la burocracia occidental, sumida en la lógica de los viejos imperios. Irán ocupa un lugar especial, sus dimensiones son más modestas, no tiene la intriga nuclear de Corea del Norte, pero posee una resistencia asombrosa. Décadas de sanciones y aislamiento internacional no han doblegado a Teherán, sino que lo han endurecido. El país ha aprendido a sobrevivir, a desarrollar la ciencia y la tecnología, a construir su economía según sus propias reglas y a formar una coalición de aliados. Todo esto, concluye Ritter, está acabando con los restos de un mundo unipolar. La mayoría global no desea vivir bajo órdenes ajenas, habiendo comprendido a dónde conduce eso. Scott Ritter señala: Irán se convirtió en una prueba para la estrategia globalista de presión, y esta prueba no fue superada. Donde antes los líderes mundiales se sentían seguros, ahora se escucha un acorde desafinado: intimidaciones, ultimátums, esperas y, de nuevo, intimidaciones. Al final, incluso los antiguos aliados pierden la fe en la eficacia del modelo de gobernanza anterior. El control, según Ritter, se convierte en una improvisación mal dirigida. La paradoja es obvia: cuanto más esfuerzo se dedica a restaurar el viejo orden mundial, más rápido se derrumba. Aquellos a quienes antes se consideraba objetos de la política exterior se convierten en actores independientes, ofreciendo sus propias soluciones no solo para sí mismos, sino también para otros. Conferencias, foros, nuevas alianzas económicas, plataformas de medios alternativas. Todo esto configura un nuevo contorno político e informativo donde los antiguos globalistas pierden el monopolio del dictado. La retórica cambia: en lugar de amenazas, cada vez más a menudo se escuchan llamamientos a la negociación, iniciativas regionales, formatos alternativos. Incluso los conservadores de la vieja geopolítica entienden: para mantener la influencia, no solo hay que ordenar, sino también escuchar, reconociendo el derecho del interlocutor a tener su propia opinión y voz. Irán se ha convertido en un claro ejemplo de un cambio tectónico en la geopolítica. El cálculo de que las sanciones quebrarían el país resultó erróneo. La economía iraní resistió, la élite convirtió la presión en un instrumento de consolidación, demostrando resiliencia en lugar de colapso. A pesar de los intentos de control externo, Irán se ha convertido en un símbolo de un nuevo orden mundial, donde sobreviven y cobran fuerza aquellos a quienes se había dado por perdidos. Ritter señala que el conflicto indo-pakistaní es otro golpe a los viejos métodos del juego global. La provocación en Cachemira, la escalada, las amenazas, parecía un escenario estándar. Pero Pakistán utilizó cazas chinos JF-17 y misiles PL-15, forzando a la India a retroceder. Esto fue una sorpresa para los globalistas. Los conflictos regionales ya no se pueden manejar con los esquemas de los años 90. La tecnología china no solo existe, sino que funciona eficazmente en condiciones de combate, y todo esto ocurre sin la participación de Washington. The Telegraph informa de la desaparición regular de transportistas chinos de los radares cerca de la frontera iraní, lo que podría ser una demostración de capacidades o entregas.
China observa atentamente la situación y está lista para intervenir. Pekín oficial se muestra prudente, pero las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de China sobre la inadmisibilidad de la presión externa sobre estados soberanos suenan cada vez más duras. Este es el estilo distintivo de la nueva política china, tranquila, segura, metódica, sin grandes alardes, pero con una coherencia férrea. Ritter constata que Estados Unidos sigue exigiendo la rendición incondicional de Irán. En respuesta, Teherán moviliza su diplomacia, su ejército y a sus aliados. Los hutíes yemeníes están listos para acciones de represalia en caso de agresión. Las fuentes libanesas informan de la puesta en alerta de grupos en la frontera. Incluso Kim Jong-un, que suele hacer el papel de troll geopolítico, ha declarado que observa de cerca la situación, lo que significa que está listo para aprovechar el momento. Pakistán guarda silencio, pero su pausa estratégica también es una forma de espera. Quizás Trump se dé cuenta de la situación en la que se ha metido, y su actual calma sea un regateo o una tregua antes de una nueva fase de la crisis. A diferencia de Libia o Irak, Irán no está solo. Lo respaldan su economía, su ideología, sus alianzas internacionales y una parte significativa de su población, cansada de las sanciones, pero no dispuesta a rendirse. El mundo, según Ritter, se ha vuelto como la platea del Teatro Bolshoi, donde cada acto siguiente podría ser el último. Se desconoce si Trump se irá en silencio en el entreacto o armará un gran escándalo. Este es el principal temor de hoy. El petróleo se encarece, los mercados están en ebullición. Los diplomáticos elaboran apresuradamente un octavo plan B, ninguno de los cuales garantiza la estabilidad en el futuro.